Bueno, hoy les quiero hablar sobre un tema, creo yo, que es muy importante. Gran mayoría de las personas estamos empleados, tenemos un trabajo, tenemos un empleo. Entonces, hoy quería hablar sobre el empleo, el desempleo y los empleados. Eh, pero antes quería aclarar un poco que Eh, lo único que yo cuento en mis videos siempre son cosas así particulares, cosas que a mí me pasaron, cosas que de repente tengo cierta experiencia, por así decir, ¿verdad? No me considero un experto, pero voy relatando lo que a mí me va pasando, como para dar luces a otras personas. Y si es que les sirve mi experiencia, entonces, si quieren aplicar a su vida, entonces ese sería el objetivo, ¿verdad? Bueno, primeramente entendiendo de que eh, el trabajo en sí es una bendición, no como muchas personas piensan, o así como yo también pensaba años atrás, cuando de repente no entendía muchas cosas. Yo veía el trabajo como una carga, como un castigo, como algo pesado, como algo que no daba gusto hacer y cosas, ¿verdad? Pero hoy me doy cuenta que realmente el trabajo es una bendición, porque hay un famoso refrán que dice que el trabajo dignifica al hombre, y realmente que sí, ¿verdad? Sin importar el tipo de trabajo que hagamos, siempre y cuando sea lícito, ¿verdad? No importa, el trabajo es una bendición, cualquier tipo de trabajo que sea, ¿verdad? Eh, entonces yo creo que partiendo de esa base ya podemos tener una percepción muy distinta a lo que de repente uno viene teniendo, ¿verdad? ¿Y por qué el trabajo dignifica al hombre y por qué es una bendición según mi parecer? Es que cuando estamos trabajando, cuando estamos en actividad, eh, yo siento de que tenemos un camino, sea el trabajo que sea, tenemos un camino, tenemos un sistema donde nos obligamos un poco también a movernos, ¿verdad? Cosa que en caso contrario, hay veces que si tenemos ganas hacemos, si no tenemos ganas no hacemos, etcétera. Y muchas veces si estamos en un trabajo, en un empleo, estamos un poco obligados a hacer las cosas, ¿verdad? Entonces, eso también nos induce a tener un camino, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es muy, muy positivo, ¿verdad? Porque no todos tienen la capacidad de hacer las cosas con ganas o sin ganas, ¿verdad? En un trabajo, por ejemplo, uno está obligado a cumplir el horario, a cumplir ciertas reglas, etcétera. Y eso es realmente una bendición y eso dignifica al hombre porque a mi entender, ¿verdad? Esto que estoy diciendo es totalmente a mi entender. Eso parece que no nos alinea, ¿verdad? No nos pone en el camino, ¿verdad? Entonces eso yo creo que es muy importante. Eh, así como les comenté, quiero comentar un poco mi experiencia, ¿verdad? Como muchos saben y ya anduvieron viendo mis videos, etcétera. Yo prácticamente hasta los 23, 24 años no trabajé. Fui un mantenido, mi mamá me mantuvo, mi mamá se fue a trabajar en España, yo estuve estudiando en la facultad hasta los 23 años. Y hasta ese entonces yo nunca tuve así un trabajo propiamente dicho, ¿verdad? Hice ciertas cosas, ¿verdad? Pero nunca estuve así en un empleo propiamente dicho, ¿verdad? En un trabajo eh, normalmente hablando, ¿verdad? Eh, entonces yo hasta ese momento yo nunca había trabajado y entonces cuando terminé la facultad yo no conseguí un trabajo, no conseguí un trabajo, empecé el famoso, se termina la carrera y se empieza a repartir currículum de aquí para allá, ¿verdad? Obviamente no funcionó, eh, como
como a la gran mayoría no le funciona, ¿verdad? Repartir currículum. Ese yo creo que es el sistema más pésimo para conseguir trabajo, repartir currículum. Entonces, ¿qué les quiero comentar según mi experiencia? Cuando yo empecé a trabajar, cuando terminé la facultad y quería conseguir un empleo, sinceramente no me fue fácil. Yo no pude conseguir trabajo, yo nunca tuve un contacto. Yo me recibí de ingeniero agrónomo, nunca estuve ligado al agro. Mi familia no son de agricultores, prácticamente no tengo ningún tipo de contacto hasta ese momento no tenía ningún tipo de contacto con el agro. Entonces eso también me dificultaba bastante. Entonces el primer trabajo que yo conseguí fue en una carnicería, ¿verdad? Yo me fui a trabajar en una carnicería. Y realmente fueron años muy duros. eh, Siendo así franco y sincero, ¿verdad? Por el tipo de trabajo, sin desmerecer a nadie, ningún tipo de trabajo, nada, ¿verdad? Nada más que por el motivo de que yo había estudiado agronomía, yo me recibí ingeniero agrónomo y estaba trabajando en una carnicería. Yo no desmerezco el trabajo del carnicero de ninguna manera, eso quiero aclarar, ¿verdad? Nada más que medio que no tiene mucha lógica, mucho sentido estudiar agronomía y trabajar en una carnicería, ¿verdad? A eso nomás lo que voy. Entonces, cuando yo empecé a trabajar en la carnicería, realmente yo no estaba a gusto por ese motivo que les comenté, ¿verdad? Pero aún así, yo hacía mi trabajo como tenía que hacer. Yo cumplía los horarios, hacía lo que tenía que hacer, inclusive hacía más de lo que de repente me correspondía, ¿verdad? Porque yo me recuerdo, en la carnicería venían carnes, eran tipo de exportación, entonces venían las carnes, venían en cajas, venían en planchas, esas costillas así enteras venían en plancha y venían en esos camiones Scania, esos con frigorífico, esos enormes, esos camiones gigantescos, ¿verdad? No de esos chicos, ¿verdad? Y eso venían generalmente fuera de horario, las 7, las 8 de la noche, eso solían llegar y nosotros teníamos que descargar eso. No recuerdo bien, pero 80 o 100 planchas de costilla yo tenía que descargar por mi espalda. Cajas de carne que pesaban, qué sé yo, 15, 20, 30 kilos. Y bajábamos, no sabría decir en kilos exactos, ¿verdad? Pero solamente unos 15, 20 mil kilos de carne más o menos bajábamos semanalmente. Entre chorizo y demás, ¿verdad? Eh, entonces, ¿qué les quiero decir con eso? Que el trabajo que a uno le toca, uno tiene que hacer de la mejor manera posible, eh, sin pensar si estamos a gusto o no. ¿Por qué motivo le digo esto? Porque ese trabajo eh, que estamos haciendo actualmente, ya sea un barrendero, un cocinero, un carnicero, eh, sea el trabajo que sea, por ejemplo, eh, qué sé yo, una persona que trabaja en el camión juntando basura, un bombero, un enfermero, un doctor, sin importar el tipo de trabajo que hagamos. Tenemos que hacer de la mejor manera posible porque eso nos va a abrir puertas para seguir escalando. Yo cuando conseguí mi primer trabajo, creo que tenía 23 años y lo que yo ganaba no era ni siquiera el salario mínimo. Yo creo que ganaba 1.400.000, una cosa así, y el salario mínimo estaba 1.600.000, no recuerdo bien, pero fue más o menos así, ¿verdad? ¿Qué les quiero decir con eso? Que con lo que yo ganaba ni siquiera me daba a mí para mantenerme, porque yo me fui a trabajar en Santa Rita y muchas personas saben que Santa Rita es carísimo todo, ¿verdad? Entonces mi mamá me seguía enviando plata. Entonces hasta los 24 años aproximadamente mi mamá me seguía enviando plata, más o menos un año y medio. Después ella me dijo, bueno, hasta acá llegamos y tal. Y a partir de ahí yo me empecé a ver solo, ¿verdad? Pero con eso les quiero decir de que eh, yo en mi situación, así como les comenté, no tenía forma de conseguir trabajo a través de contactos, ¿verdad? Entonces, ¿qué hice? Yo lo único que tenían, no sé cómo llamarla eso, ¿verdad?
pero tenía algo dentro de mí que me obligaba a... Yo creo que tiene que ver mucho en el... Yo terminé en un colegio agrícola, ¿verdad? En el colegio agrícola se enseña mucha disciplina, mucho respeto, se respetan los rangos, ahí hay antigüedades, por ejemplo, cuando vos sos primer año sos un recluta, no tenés mucho voz ni voto, ahora el segundo año ya tenés un poco más de antigüedad y el tercer año ya sos antiguo y prácticamente tenés mucho más rango, ¿verdad? Entonces todas esas cosas yo creo que a mí me enseñó mucho el colegio agrícola y eso yo siempre respeté siempre mi rango, respeté siempre mi nivel en que yo estaba y, y creo que todo eso contribuyó a que yo haga un buen trabajo, ¿verdad? Entonces esa fue la única vez que yo tuve que pedir y buscar trabajo, fue la única vez. Y a partir de ahí ya nunca más yo pedí trabajo, ¿verdad? A partir de ahí me empezaron a aparecer ofertas, oportunidades de trabajo, etcétera, ¿verdad? Entonces, con eso les quiero decir que si hacemos bien nuestro trabajo, las oportunidades van a venir, pero tenemos que hacer bien. Y hacer bien no es hacer algo extraordinario, es hacer, como dice un amigo, lo básico bien hecho y con eso ya está. Hacer lo básico bien hecho, cumplir el horario, hacer lo que se te pide, ser respetuoso, ser responsable, respetar el rango, esas pequeñas cositas básicas que uno va haciendo, eso le va a ir abriendo puertas, ¿verdad? Entonces, eso yo le quiero decir, si hoy no están teniendo trabajo y si consiguen un trabajo, tienen que enfocarse y dar al 100% y eso les va a abrir puertas. Uno, eso. Otra experiencia más quería comentar y por qué me motivó a hacer este video es que mi señora hace poco tiempo, ella tiene un emprendimiento y necesitaba dos chicas para atención al cliente. Entonces ella me pidió ayuda para que yo le haga las entrevistas y tal. Se presentaron más de 200 chicas, más de 200 chicas. Imagínense, acá en la ciudad de María Auxiliadora. ¿Qué quiere decir eso? Eso a mí me llamó mucho la atención y son 200 chicas que en su gran mayoría estaban desempleadas. ¿Y cuántos hombres hay también desempleados, ¿verdad? O sea que hay cualquier cantidad de gente desempleada. Y sinceramente de esas, no es para que se tome mal ni nada por el estilo, ¿verdad? Pero gran mayoría de las personas no están preparadas para una entrevista, no están preparadas, no están preparados para agarrar un trabajo. Y eso es lo que realmente demuestra o pone en evidencia de por qué la gente no está consiguiendo trabajo, ¿verdad? Porque no están haciendo las cosas básicas bien hechas, ¿verdad? Entonces, con eso nomás les quiero decir que si tienen la oportunidad de tener un trabajo, sea el que sea, no importa el salario, eso es lo de menos. Me van a decir mucho, no, pero el salario es importante. Obvio que es importante, eso nadie va a ocultar. Pero lo más importante no es el salario, lo más importante es tener ese trabajo, ser agradecido por tener ese trabajo sin importar el salario. Si te pagan el salario mínimo, no importa. Si te pagan menos que el salario mínimo, no importa. Lo único que importa es que cada uno haga el mayor de su esfuerzo, que dé lo máximo y les puedo asegurar que las puertas se van a ir abriendo. Puede ser que en ese momento no estés en el trabajo que querés, puede ser que en ese momento no estés ganando lo que querés, pero eso no importa. Lo que importa es lo que a uno le toca hacer de la mejor manera posible. Y hacer de la mejor manera posible, así como les dije, no es hacer algo extraordinario, es hacer lo básico bien hecho y eso les va a ir abriendo puertas para seguir escalando.